que para Dios no hay nada imposible. Y quiero hablarles de ese Dios que hace las cosas que son imposibles para los hombres. Él las hace posible en este tiempo. El Dios al cual nosotros servimos no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que no necesita que el ser humano lo cargue y que tampoco está clavado en una cruz. Él murió, pero también se levantó de entre los muertos. Y porque Él vive, también nosotros vivimos. Denle un aplauso fuerte. El Evangelio de Lucas nos habla de dos historias de personas que tenían algo imposible. Habla de Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era una mujer estéril que no podía tener hijos, y a pesar de que Zacarías, su esposo, era un sacerdote, pero tenía una limitación que le impedía en un momento dado le traía alegría, y era tener un hijo. Habían intentado por mucho tiempo, pero la Biblia dice que ya eran de avanzada edad y que no podían procrear, no podían tener hijos. Pero un buen día Zacarías, estando ministrando en el templo, se le aparece un ángel. Yo quiero decirle a alguien en esta noche de parte de Dios que puede ser que tú tengas años clamando por algo, años orando por algún familiar o por algún pariente tuyo, o para que Dios haga un milagro en tu vida. Yo quiero decirte que ese Dios de los cielos no se olvida de la oración que tú le has hecho. Y Zacarías y Elizabeth habían orado por años a Dios, pero un buen día Dios se acordó de ellos y Dios los visitó, como Dios te va a visitar en esta noche. Amén. Y se le apareció el ángel estando Zacarías en el sacerdocio, y el ángel le da una palabra y le dice: tu esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Atónico, porque llega un momento que cuando le clamamos a Dios y no vemos respuesta de parte de Dios, se nos hace difícil creer. Para nosotros los seres humanos es muy difícil creer en un Dios que no vemos, porque a Dios nadie lo ha visto, ningún hombre en esta tierra ha visto a Dios. Y por eso se nos cuesta y se nos hace muy difícil creer muchas veces en ese Dios de lo imposible. Por eso la gente se agata delante de un ídolo, porque a ese Dios ellos pueden verlo, pero los ídolos no tienen espíritu, los ídolos no tienen poder. María nos salva, ninguno de esos ídolos puede salvar. El único que salva se llama Jesucristo. Ese es el Dios de los cielos. Y dice la Biblia que Zacarías, el ángel le habla y le da la palabra, y Zacarías no cree, y el ángel le dice: por cuanto no ha creído, quedará mudo hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y cuando Elizabeth sale embarazada y da a luz, entonces Zacarías puede hablar y pronunciar algunas palabras. Digo en esta noche, como Dios le dijo a Jeremías capítulo 32, versículo 27, Dios le dijo a Jeremías: yo soy Dios de toda carne, yo soy el Dios de Nicaragua, yo soy el Dios que sostiene a Nicaragua, yo soy el Dios que sostiene tu casa, yo soy el Dios que sostiene este ministerio, yo soy el Dios que se manifiesta
Es imposible. No hay cura, no hay sanidad para el SIDA. Para muchos seres humanos es imposible que haya sanidad para un cáncer. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén, aleluya. Y de ese Dios que quiero hablar en esta noche. Había una jovencita llamada María. María era virgen y María nunca había tenido relación sexual con algún hombre. Por eso la Biblia dice que no conocía a María hombre, dando a referir de que no había tenido relación sexual con ningún varón. Y si una dama no tiene relación sexual con un varón, es imposible que salga embarazada. Amén, amén. Pero para Dios no hay nada imposible. Y esta mujer quedó embarazada. Y de su vientre salió el Salvador del mundo. Era imposible que cuando el pueblo de Israel, el ejército de los egipcios los perseguían y estaban frente al mar Rojo y había pura agua a su alrededor, a la izquierda y a la derecha, era imposible que el pueblo de Israel se salvara de la mano del pueblo de los egipcios. Pero apareció el Dios de lo imposible y abrió el mar. Y el mar se abrió en dos y el pueblo de Israel pudo caminar en seco el mar Rojo. Bueno, ese Dios no ha cambiado. Ese Dios que abrió el mar Rojo también va a abrir el camino. A su nombre. Este año Dios me permitió viajar con mi esposa a Medellín a una misión en el mes de enero. Y cuando fuimos a Medellín, mientras estábamos haciendo algunas diligencias y regresábamos al hotel, Medellín es una ciudad. Y aunque hay cosas que parecieran que fueran para muerte, Dios las permite para Él glorificarse. Lázaro había muerto y pareciera que fuera para muerte, porque Lázaro había enfermado y luego muere. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, y hay enfermedades que vienen a nuestra vida que no son para muerte, y hay situaciones que vienen a nuestra vida que no son para muerte, sino para que Dios se glorifique y para que la gente vea que hay un Dios poderoso que está en los cielos y que sigue gobernando. Y cuando Lázaro muere, Jesucristo lo resucita y los judíos quedaron atónicos, y los que no creían en Jesucristo ese día creyeron en Él. No pudiéramos hablar de un Dios grande y poderoso sin decirle a la gente que ese Dios quiere sanarte, que ese Dios quiere liberarte. Hay mucha gente que está atada por el enemigo y que Dios quiere liberarla. Hay gente que está enferma con dolores, con quebranto. Bueno, ese Dios te quiere sanar, ese Dios te quiere liberar, porque para Él no hay nada imposible. Abraham
alcanzar la edad. Un hombre de 100 años. Y Sara tenía 90 años. Y Sara no podía tener hijos, pero Dios le había dado una promesa a Abraham y a él de que de él iba a salir la promesa, el Dios de la bendición. Y Abraham tiene a Isaac a los 100 años. Y Sara, a pesar de tener 90 años, no fue un impedimento para que Dios no le pudiera dar un hijo. Hoy la iglesia se enfrenta a un gran enemigo de la fe, que es la duda. Y por eso hay mucha gente que aún está dentro de la iglesia y no tienen fe en que Dios puede hacer un milagro a su favor. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno no cree que Dios puede hacer algo, eso entristece a Dios. Quiero decirle que la duda entristece a Dios, porque Dios no tiene ningún problema en bendecirte, en sanarte, en restaurar tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Dios no tiene ningún problema. El problema es cuando dudamos de que Dios lo puede hacer. Y cuando pensamos que Dios no puede hacerlo, entonces estamos dudando de Él. Y es un tiempo muy duro. Jesucristo llegó a decir que cuando Él venga por segunda vez a la tierra, hallará fe. Porque creo que está matando la fe. Las malas cosas que estamos viendo en nuestro alrededor. Por ejemplo, en Panamá y en muchos países sube la canasta básica. Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay guerras y todas estas cosas. Si uno se alimenta de eso, lo que uno ve, muchas veces es lo que uno transmite. Una mujer que está viendo que su hijo no cambia, y a pesar de que ella está orando, su hijo no cambia y sigue rebelde, llega un momento que ella se deja llevar por lo que ve. Pero yo quiero decirle a alguien de parte de Dios esta noche que el cristiano no camina por lo que ve. Dice la Biblia que nosotros caminamos por fe y no por vista. Porque lo que se ve no es la realidad de lo que Dios está viendo. Probablemente alguien vea a una persona de mal vivir ahora mismo. Alguien ve a su hijo, pero va a cambiar. Este está en la droga, este está en el alcohol, este está en la mala vida. Eso es lo que tú estás viendo. Pero Dios no lo ve así. Amén. Los ojos de Dios son más largos que nuestros ojos. Yo nunca pensé ser cristiano. Amén. Y menos predicador. Amén. Cuando yo tenía la edad de 17 años, Dios me llamó y yo tuve que dejar todos mis planes, todos mis sueños, todas mis metas, todos mis anhelos. Lo dejé por seguir a ese Dios de lo imposible. Y ese Dios de lo imposible me ha tratado de maravillas. No importa nada de lo que yo pude perder antes de venir a Cristo. Porque cuando no tenía a Cristo, a pesar de que tenía muchas cosas materiales, pero no tenía la paz, no tenía el gozo que hoy tengo. Aunque no tenga muchas cosas materiales,
no me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo. Aleluya. Se siente una presencia de Dios tremenda en esta mesa. Este no es un mensaje emocional, pastor, pero sí un mensaje espiritual. Amén. Porque hoy Dios va a activar la fe de muchos. Amén. Y muchos van a ver la gloria de Dios en su vida, Amén. Amén. en su familia. Una mujer que tenía 12 años de sufrir una enfermedad, y esta mujer había ido donde los médicos, probablemente, aunque la Biblia no lo dice, pero la Biblia relata y dice que todo su dinero se lo gastó, y probablemente esa mujer a lo mejor fue donde algún brujo para ver si conseguía algún milagro, y no lo pudo conseguir. Y un buen día ella escuchó que había un hombre llamado Jesucristo que sanaba, que limpiaba a los leprosos, que le había dado vista a un ciego llamado Bartimeo, que había resucitado a un hombre llamado Lázaro, que había sanado a los leprosos, y ella dijo dentro de sí: si tan solo toco su borde, seré sana. Y esa mujer activó su fe y tocó el borde del manto de Jesucristo, y Jesucristo le dijo: mujer, tu fe, tu fe, tu fe. Amén. Hoy se me ha querido vender un evangelio totalmente diferente. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por su fe vivirá. Pero hoy se me ha querido vender un evangelio de que para tú poder conseguir algo de parte de Dios, tienes que sellar, tienes que pactar, tienes que sembrar la palabra. Mira, hermano mío, para sembrar la palabra tienes que abrir tu corazón, no traer un dinero, porque el dinero no te va a servir. Si no tienes fe, el dinero no te va a servir. A su nombre. Gloria. El dinero sirve para muchas cosas, pero con dinero no se puede llegar al cielo. Amén. Con dinero no se puede conseguir un milagro de parte de Dios. Pero Jesucristo le dio a una mujer: no te digo que si crees. No le digo: trae una ofrenda. No le digo: trae Córdoba y yo te voy a sanar. No le digo: ¿de dónde tú eres? Solamente le digo a esa mujer: no te digo que si crees vas a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Esto es por creer en Dios. Si usted le cree a Dios,
verso 37, Dios mismo dice, habrá algo imposible para mí. Yo le digo a esta iglesia, ¿hay algo imposible para Dios?